Hola, soy Martina Santos, Rocío Cáceres, María Araya, de la sección 6 de Razonamiento Lógico Matemático de la carrera de Medicina Veterinaria. Y hoy vamos a resolver problemas contextualizados de porcentaje y de proporcionalidad. Problema 1. En un centro médico se ha observado que el tiempo promedio de espera de los pacientes es inversamente proporcional al número de médicos disponibles. Actualmente en el centro hay 6 médicos disponibles y el tiempo de espera de los pacientes es de 32 minutos. ¿En qué porcentaje debe aumentar el número de médicos disponibles para que el tiempo promedio de espera disminuya en 25%? Ya. Con los datos tenemos que el tiempo de espera aumenta cuando los médicos disminuyen. Nos dan que tenemos 6 médicos con 32 minutos de espera aproximado. Y guiándonos por la base de más médicos y menos tiempo, necesitamos saber cuántos médicos necesitamos para que haya un 25% menos de espera. Para averiguar esto, cuánto es en tiempo, tenemos que sacar el 25% de 32 minutos. Esto, si lo llevamos a la calculadora, son 8, por lo que a los 32 minutos originales debemos restarle los 8 minutos. Y esto nos da como resultado 24 minutos. Entonces, 6 médicos dan 32 minutos y cierta cantidad de médicos son 24 minutos. Ahora tenemos que hacer una regla de 3 simple donde multiplicamos estos dos términos y después los dividimos por el término de la otra variable. Multiplicando esto, que 6 por 32 son 192 y eso dividido por 24 nos da como resultado 8. Entonces 8 es el X y por lo tanto son los médicos que necesitamos para que el tiempo de espera sea de 24 minutos. Podemos comprobar esto por la constante. Como mencioné, 6 médicos por 32 minutos son 192. Por lo tanto, 8 por 24 debería ser lo mismo. Si llevamos esto a la calculadora, también nos da 192. Pero nos pide en la pregunta como porcentaje, no como número. Por lo tanto, estos 8 médicos lo tenemos que pasar a porcentaje. Sabemos que el 100% son los 6 médicos. Y la diferencia entre los 6 médicos originales y los 8 que necesitamos son 2. Entonces tenemos que saber el porcentaje entre estos dos. Tenemos que continuar con la regla de 3 multiplicando el 2 por el término de arriba y eso dividiéndolo en 6. Esto nos da como resultado 33,3 periódico. Porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje que debe aumentar el número de médicos disponibles para que el promedio de espera disminuya en 25% es 33,3 periódicos, que llevándolo a números serían 2 médicos más. Problema número 2. En el problema número 2 nos dice que en un hospital se realizan 3 turnos, ocupando en total 250 personas. En el primer turno se ocupa la mitad del número de personas del segundo turno y en el tercer turno se encuentra el 28% del total de trabajadores. Tenemos que determinar el número de personas que trabajan en los 3 turnos. Es decir, tenemos que calcular la cantidad de personas en el turno 1, 2 y 3. Y el único dato que nos entregan es la cantidad que se encuentra en el tercer turno, que es un 28% del total de los trabajadores. Es decir, que este tercer turno hay un 28%. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos calcular? ¿Cuántos trabajadores hay en este turno? Porque son los únicos datos que tenemos. Para eso vamos a hacer una regla de 3, en donde nos dicen que el 250 corresponde al 100% y nos están pidiendo que calculemos el 28%
la cantidad de trabajadores que no sabemos cuál es. Para eso vamos a multiplicar el 250 por 28 y luego lo vamos a dividir en 100, lo que nos daría 70. Entonces ya sabemos que en el tercer turno se encuentra una cantidad de 70 trabajadores. Ya tenemos el tercer dato, ahora nos falta sacar los otros dos datos, que es la cantidad de personas del primer y segundo turno. En el ejercicio nos plantean que en el primer turno se ocupa la mitad del número de personas del segundo turno, es decir, que podemos plantear como que en el primer turno es X, no se sabe la cantidad que hay, y que en el primer turno es X, y en el segundo turno es el doble de lo que hay en el primer turno, entonces se puede escribir como 2X. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear una ecuación para despejar X. Escribimos X más 2X más 70, que es la cantidad del tercer turno, lo cual debería dar 250. Y esto se resuelve como se resolvería cualquier ecuación. Ya, tras tener la ecuación planteada, ahora tenemos que centrarnos en despejar X, esto de acá. Para eso vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Primero, como sabemos, podemos juntar términos. X más 2X nos daría 3X. Y dejamos el 70. Y esto que es igual a 250. Ahora podemos seguir juntando términos y podemos juntar los números con los números. Para eso vamos a dejar el 3X a este lado, el 250 tal cual, y el 70 que estaba positivo hay que pasarlo a este lado negativo. Y se resuelve esta resta de acá. Entonces nos quedaría 3X es igual 250 menos 70, que esto es 180. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que hay que recordar que debemos despejar esta X. Para eso dejamos el 180 y el 3 que está multiplicando esta X lo pasamos al otro lado dividiendo. Por ende, ahora tenemos que resolver esta división. 180 dividido en 3, lo cual da 60. X vale 60. ¿Y a qué pertenece este 60? A la cantidad de trabajadores que se encuentran en el primer turno. Entonces, en el problema ya nos aclaran que en el segundo turno está el doble de lo que se encontraba en el primer turno. Entonces, ya sabemos que si aquí hay 60, acá van a haber 120, ya que es el doble de 60. Ya, en el problema número 3 se nos presenta la siguiente situación. Andrés está preparándose para dos exámenes finales en el área de nutrición, uno sobre bioquímica y otro sobre anatomofisiología. Tiene 4 semanas para estudiar y organiza su tiempo de la siguiente manera. 7 horas las dedicó para bioquímica y 6 horas semanales las dedicó para anatomofisiología. Las dedicó para bioquímica y 6 horas semanales las dedicó para anatomofisiología. Le entregó los resultados y estas fueron sus preguntas correctas. En bioquímica obtuvo 18 de 24 y en el examen de anatomofisiología obtuvo 16 correctas de 20. O sea, acá lo que queremos averiguar es cuál de las dos pruebas fue mejor. Entonces, acá en bioquímica dividimos esta fracción y nos da un decimal. 0,75, este lo multiplicamos por 100 y nos da un 75%. Y en anatomofisiología también dividimos esta fracción, nos da un decimal, 0,80 lo multiplicamos por 100 y nos da 80%. Por lo tanto, a Andrés le fue mejor en el examen de anatomofisiología. Ya, en el ejemplo B, si la cantidad de horas de estudio es directamente proporcional con la cantidad de preguntas contestadas correctamente, ¿cuántas horas debió estudiar Andrés para obtener el puntaje máximo en bioquímica? Bueno, acá con la regla simple de 3, tenemos acá las preguntas correctas, que fueron 18 de 24, y el tiempo que le dedicamos, que fueron 7 horas. Segundo, queremos saber cuántas horas deberían dedicarle para obtener el puntaje máximo. Entonces multiplicamos 24 por 7 y lo dividimos por 18. Y esta multiplicación, 7 por 24 nos da 0,18, y al dividirlo en 18 nos da 9,3 horas. Dio como resultado aproximadamente 9 horas y media. Y al aumentar su cantidad de horas de estudio, aumenta su calificación, ya que esta es directamente proporcional. Ya,
La pregunta C del problema 3 nos pide que, suponiendo que Andrés estudió solo 3 semanas manteniendo su puntuación, es decir, las 16 de 20 preguntas en el examen de anatomofisiología, ¿cuántas horas semanales debió dedicarle al estudio de anatomofisiología? Guiándonos por los datos que nos entregan, nos dice que estudió 6 horas semanales por 4 semanas. Esto nos da que en total Andrés estudió 24 horas en las 4 semanas. Entonces, si asumimos de que, si nos dicen que mantuvo su puntaje, quiere decir que siguió estudiando las 24 horas, pero nos pide que es en 3 semanas. Tenemos que descubrir cuál es la proporción entre horas y semanas para las 24 horas en 3 semanas. Como nos dice, ya tenemos las semanas, es decir que esto son 3 semanas y las horas las vamos a dejar como X. Y en total nos da 24. Esto lo podemos pasar como una división sencilla, donde las 3 semanas dividen esto, que nos da como resultado 8. Es decir, que debe dedicarle 8 horas durante 3 semanas para mantener el mismo puntaje en el examen de anatomofisiología.